Muy buenas tardes. Nos encontramos en la presentación de la abogada Jessica Mejía. Ella se encuentra haciendo prácticas profesionales con nosotros en Círculo Estratega de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Está abordando el tema de protección de datos en el uso de ChatGPT. Esta es la última presentación de su investigación y si nos apoya esta abogada con un resumen de las dos primeras, una presentación acerca de ti para quien no te conoce y continuar con el tema, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, los que nos están viendo a través de forma asincrónica, ¿no? El día de hoy vamos a culminar, ¿verdad?, con este tema tan interesante que es la protección de datos personales y empresariales en el uso de ChatGPT. Mi nombre es Jessica Zuleima Mejía, soy abogada de la República de El Salvador y pues también estoy optando por un máster en la Universidad Internacional de La Rioja, ¿verdad? Hemos llevado a cabo ya 2 sesiones y pues el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a culminar, ¿verdad?, con este interesante tema. Ahora, en la sesión número 1 hablamos respecto de un lenguaje que vamos a estar utilizando a lo largo de, pues, de estas sesiones, ¿no? Hablamos sobre los LLM, que son modelos de aprendizaje profundo, que básicamente se basan en el entrenamiento de diferentes cuestiones respecto al gran volumen de datos que son capaces de entender y generar un lenguaje natural para la realización de diversas tareas. También hablamos un poco sobre el Shadow AI, que este es el uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial por parte de empleados sin una aprobación formal. También hablamos un poco respecto sobre las API, que son un conjunto de reglas, ¿verdad?, que permiten aplicaciones, que permiten que diversas aplicaciones se comuniquen entre sí y puedan de esa forma intercambiar datos y funcionalidades. También hablamos de las medidas técnicas y organizativas y demás, ¿verdad? Por otra parte, también mencionamos que OpenAI, ¿verdad? Pues que es la empresa creadora de ChatGPT en el año 2022, pues lanzó esta herramienta de inteligencia artificial generativa y actualmente se encuentra como la principal, ¿verdad? Es la que pues a lo largo de estos años, desde 2022, desde su lanzamiento, pues es la que más estamos utilizando. Actualmente cuenta con 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores, ¿no? La integración masiva de estas herramientas, ¿no? A entornos organizacionales ha generado diversas problemáticas como la captación de datos masivas y es precisamente que, por lo menos en la primera sesión, abordamos un poco sobre la pregunta de cómo afectaba el factor humano en la protección de datos personales y empresariales, ¿verdad? Y es que el uso diario de estas herramientas puede implicar la introducción de información sensible como datos personales, documentos internos, y pues esto puede llevar a que se expongan, ¿verdad? Y se reutilicen ese tipo de datos y que sea también de forma no autorizada, ¿no? Hablamos también un poco respecto del respaldo que ofrece ChatGPT, por ejemplo, con las normas ISO, como el sistema de gestión de seguridad de la información, como el código de prácticas para proteger los datos personales en la nube, como los sistemas de gestión de privacidad, y esto de acuerdo a cada uno de los planes, ¿verdad? Que nosotros estamos optando por utilizar, ya sean los planes de uso personal y también los de uso empresarial, asimismo como el gratuito, ¿no? Hablamos también sobre los planes, precisamente, hablamos del plan gratuito, del plan Go, del plan Plus, del Pro, del Business y del Enterprise. Hablamos un poquito sobre los precios, ¿verdad? Cómo varía cada uno, también cuál es el enfoque principal de cada uno de esos planes para uso frecuente, uso personal, para equipos y empresas y también qué es lo que nos ofrece cada uno de estos planes en cuanto a privacidad y seguridad, ¿verdad? Quedamos claros en que el plan gratuito, pues sí se conservan la mayoría de datos personales y no cuenta con
no es que no cuente con ninguna certificación de privacidad, porque para eso pues existen las políticas de privacidad que más adelante vamos a estar hablando. Sin embargo, pues no presenta o no cuenta con las certificaciones de las normas ISO que antes hemos mencionado, ¿no? En la sesión 2 hablamos un poco sobre las políticas de privacidad de OpenAI y mencionábamos que ChatGPT tiene dos formas de recolectar información, con datos personales y con datos de uso. Respecto de los datos personales, mencionábamos que pues básicamente ChatGPT lo que hacía era recolectar todos esos datos de acuerdo al proceso de creación de cuenta. Por ejemplo, el nombre, la información de contacto, la fecha de nacimiento, las credenciales, los datos de pago, el contenido del usuario, también el contenido de los mensajes. A su vez, también recolecta datos como la agenda telefónica, si es que nosotros brindamos ese acceso, y también datos relacionados con encuestas y procesos de verificación de identidad. Por otra parte, en cuanto a los datos de uso de servicios, ChatGPT recolecta diferentes situaciones. Por ejemplo, con los datos de registro recopila automáticamente información del navegador desde el cual nosotros ingresamos, ¿no? Con la dirección IP, el tipo de navegador, la hora de búsqueda, también el tipo de contenido con el que nosotros interactuamos, detalles como la zona horaria, también sobre el dispositivo mismo, como el nombre, el sistema operativo, los identificadores, también con la ubicación basada en el GPS, y también respecto de las cookies, ¿no? Que se emplean para administrar mejores servicios, ¿no? Ahora, de aquí surge una pregunta muy interesante, como ¿para qué se utilizaban los datos recopilados? Era lo que mencionábamos en la sesión pasada. Y es que el objetivo principal de recolectar esos datos es para ofrecer un mejor servicio como respuesta a preguntas de ChatGPT, ¿no? En mejorar y desarrollar nuevos servicios a través de investigaciones de acuerdo a los datos que nosotros les proporcionamos, también para personalizar la experiencia del usuario con contenido relevante, también para facilitar la comunicación, responder consultas y enviar información respecto a servicios y eventos, también para prevenir fraudes y proteger la identidad y seguridad de los sistemas, ¿no? También de aquí surgía otra pregunta, y entonces, ¿en qué circunstancias procede la divulgación de los datos? Y mencionábamos que pues habían ciertas situaciones en las cuales ChatGPT podría proporcionar y divulgar estos datos de acuerdo a cuestiones en específico, ¿no? Por ejemplo, con vendedores y proveedores que asisten en operaciones comerciales y en servicios como la atención al cliente, también cuando habían transferencias empresariales, también por autoridades gubernamentales, por ejemplo, con alguna situación de carácter judicial, ¿verdad? Y también en cuestión de protección de derechos. Hablábamos también sobre los administradores de cuentas, sobre todo cuando nos nos relacionamos con cuentas empresariales, ¿no? Siempre hay un administrador de todas esas cuentas y precisamente pues es el que tiene acceso a estos datos que han sido recolectados. Hablamos también respecto de la política de privacidad en cuanto a la retención de datos, de qué forma ChatGPT podía retener esos datos, pero también las formas en las que nosotros podíamos eliminarlos. Por ejemplo, la eliminación por parte del usuario, que está de forma manual, que nosotros podíamos, bueno, podemos más bien eliminar los datos almacenados por un periodo de 30 días, salvo excepciones, ¿no? También la eliminación automática, que es que nosotros llegamos a la configuración de privacidad, pues y precisamente nosotros le damos a la opción de eliminar automáticamente y tener chats temporales, y también yo ponía el ejemplo como WhatsApp, ¿verdad? Que también tiene esa opción de poder eliminar los mensajes incluso a las 24 horas de haber sido enviados. Pero también puede haber una conservación debido a razones legales, ¿verdad? Algunos datos pueden conservarse, mencionábamos, por un periodo de tiempo, debido a diferentes situaciones. Y los factores para la conservación de los mismos, mencionábamos que primero era la finalidad, para qué se iban a utilizar esos datos, y también la cantidad y la sensibilidad de esta información, ¿verdad? Que se encuentra retenida.
También hablábamos sobre los controles de datos, ¿verdad? Nosotros podemos controlar esos datos y también determinar si el contenido puede o no utilizarse para mejorar los modelos. Esta situación no pasa con ChatGPT Enterprise porque precisamente ellos tienen como regla principal o regla general que no puede utilizarse ningún tipo de datos para mejorar los modelos. También para podemos elegir nosotros si se van a recolectar o si se van a recordar ciertos detalles de las conversaciones. También podemos exportar el historial, eliminar o archivar conversaciones, suprimir las cuentas incluso. También podemos suprimir el historial de navegación o emplear el modo incógnito en el navegador, ¿verdad? Y esto es lo mismo que nosotros podemos realizar, por ejemplo, en Chrome, en Google Chrome, ¿verdad? Por otra parte, hablamos un poco sobre los derechos de los usuarios, que esto es de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y esto se le conoce como los derechos ARCO, ¿verdad? Mencionábamos que uno de esos derechos era acceder a los datos y recibir la información de cómo se estaba tratando, ¿verdad? También la forma de rectificar y actualizar estos mismos. También podíamos eliminar datos en los registros, limitar el tratamiento de los datos y también retirar el consentimiento para el procesamiento de los mismos, ¿no? Por otra parte, también en la segunda sesión hablábamos sobre los riesgos de los datos adquiridos por ChatGPT, ¿verdad? Y mencionábamos acerca de la problemática del prompt injection, ¿verdad? Que es cuando un actor malicioso puede diseñar indicaciones estratégicas para alterar instrucciones originales y sobreescribir reglas del sistema, ¿no? Por otra parte, también hablamos sobre la exposición de los datos en el ciclo de vida del prompt y mencionábamos que el prompt tiene tres fases de riesgo, ¿verdad? Primero, la fase de creación, la fase de procesamiento y la fase de respuesta. En cuanto a la fase de creación del prompt, mencionábamos que el peligro radicaba principalmente cuando el usuario introducía a esta plataforma los datos personales, secretos comerciales, información estratégica y documentos confidenciales. Y esto va directamente relacionado también con el Shadow AI, ¿verdad? Que mencionábamos que pues ese uso no autorizado por parte de un empleado para ayudarse, ¿verdad? En su entorno laboral, sin embargo, pues pone en riesgo cierta información que debería de quedarse en un entorno pues meramente empresarial, más no acceder al mundo virtual, ¿no? Y hablábamos sobre el problema principal y es que los usuarios no dimensionamos que el prompt constituye un acto de tratamiento de datos y también que no logramos como usuarios diferenciar qué información debe quedarse en el entorno público y en el entorno empresarial, ¿no? Por otra parte, hablábamos sobre los riesgos en la transmisión o en el procesamiento y también hablábamos que pues durante el trayecto de esta información, ¿verdad? Que ha sido introducida, se pueden interceptar datos, se pueden vulnerar la confidencialidad y se puede filtrar información de carácter sensible, ¿no? También mencionábamos que existían riesgos respecto de la generación de respuestas y es que pues siempre existe esa posibilidad de que un modelo de IA generativa revele información sensible cuando ha sido expuesto previamente a datos confidenciales, como antes hemos mencionado, cuando se enfrenta a ataques como prompt injection y cuando un usuario formula consultas diseñadas para extraer información en específico, ¿no? Entonces, estos son los riesgos de acuerdo a cada una de las fases, ¿no? De ingreso del prompt a la plataforma. Mencionamos también un poco respecto del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y pues también abordamos ciertas circunstancias como el cumplimiento de ChatGPT de acuerdo a los estándares, ¿no? Del Reglamento General de Protección de Datos. Hablábamos respecto de los planes de uso personal y los de uso enterprise. Mencionábamos si era si estos aspectos, ¿verdad?, iban acorde a los artículos que se encuentran plasmados en el reglamento. Por ejemplo, mencionábamos que quién iba a ser el responsable del tratamiento de esos datos y en ambas circunstancias, pues
tanto como en el uso personal como en el uso de empresa, pues es OpenAI, ¿verdad? También mencionábamos sobre la transferencia de datos, sobre la retención de datos, sobre la seguridad, sobre los derechos ARCO que antes hemos mencionado y también sobre una evaluación de impacto, ¿verdad? Por otra parte, también pusimos ciertos ejemplos como cuál era el escenario, ¿verdad? ¿Qué información nosotros proporcionábamos? ¿Qué tipo de datos se veía vulnerado? También qué artículo se veía afectado y cuál era el nivel de riesgo de exposición de estos datos, ¿no? Entonces, en esta sesión lo que vamos a hablar es un poco sobre las controversias, ¿no? Sobre tres controversias en específico muy relevantes respecto de ChatGPT. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones y finalmente algunas recomendaciones, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el caso del New York Times con OpenAI. En el año 2023 presentaron una demanda y básicamente sus acusaciones se basaban en que OpenAI había reproducido contenido protegido por derechos de autor, ¿no? Lo que buscaban era solicitar el acceso a las conversaciones con los usuarios, básicamente para comprobar que efectivamente se habían utilizado pues, sus datos a lo largo de durante mucho tiempo, ¿no? Y pues básicamente proteger primero, ¿verdad? Proteger este tipo de contenido. Protegiendo también a su vez al periodismo, ¿no? Al periodismo en sí, que New York Times, como sabemos, ya tiene muchos años que ha ganado cierta relevancia y cierto estándar, ¿no? Respecto del periodismo y demás. Entonces, lo que sucedió con esto es que al, inicialmente podemos decir que este caso desde 2023 aún no ha sido resuelto. Están todavía en etapa de investigaciones y no es que New York Times no busque, ¿verdad?, integrarse con estas herramientas de IA generativa, pues en ese año, precisamente a principios de año, creó un contrato, ¿verdad?, con Amazon, que es precisamente para entregar esos datos y, y así de esta forma se pueda este, optimizar, ¿verdad?, el uso de la IA generativa, por ejemplo, el de Amazon, que es Alexa, ¿no? Entonces, ahora bien, el New York Times, como les mencionaba, el problema principal era la reproducción del contenido protegido y lo que ellos buscaban básicamente es comprobar que efectivamente se había utilizado por parte de OpenAI toda esta información para mejorar su plataforma. Y la respuesta de OpenAI hasta este momento ha sido que el tener acceso a esas conversaciones con los usuarios implica un riesgo en la privacidad de los mismos. Sin embargo, para proteger precisamente esta privacidad y para cumplir con las exigencias judiciales, no han iniciado un proceso de desidentificación de cada una de las conversaciones para únicamente proporcionarles las conversaciones que les interesan, que son de alrededor de 20 millones de conversaciones. Sin embargo, entregar todas estas sin el nombre y sin los datos personales, ¿verdad?, de cada uno de los usuarios. También está el caso del garante italiano, en el año 2023, en el pleno auge, ¿verdad?, de lanzamiento de ChatGPT en el año 2022, pues realizaron una serie de investigaciones respecto a la protección de datos. El garante, el garante es la institución que se encarga de la protección de datos en Italia, de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y entre los hallazgos más importantes es se logró identificar que el tratamiento de datos estaba un poco sin base jurídica, sin una base jurídica clara, ¿no? Que no cumplía de forma completa o por lo menos en su 50% los estándares de acuerdo al reglamento de protección de datos, ¿verdad? De la Unión Europea, también que había falta de transparencia respecto al tratamiento de los mismos y que básicamente el uso de datos era para el entrenamiento del modelo, ¿verdad? Una de las consecuencias que impuso el garante fue una multa de 15 millones de euros y también medidas correctivas obligatorias, ¿verdad? Para ChatGPT, a modo de que
efectuara una mejor transparencia, también que realizara verificaciones de edad, pues dentro de los hallazgos que se habían encontrado, de acuerdo a la investigación del garante, era que personas menores de 13 años de edad estaban haciendo uso de esta herramienta y pues podían estar expuestas a información o a contenido que no era apto para su edad, y también que ChatGPT realizara campañas informativas respecto al tratamiento de los datos, tanto personales como empresariales. Y finalmente, la demanda colectiva en Estados Unidos. El 13 de mayo de este año se presentó una demanda colectiva en California debido a que pues diversas personas, diversos usuarios de paga, ¿no? Alegaban que había una compartición de datos en plataformas publicitarias como Google o Meta, y también que podía existir una posible transferencia de datos financieros, médicos, legales, empresariales, y el problema central era el uso de las conversaciones sin su consentimiento. Hasta el momento, OpenAI pues no ha lanzado ningún tipo de comunicado oficial respecto a esta demanda colectiva. No obstante, podemos decir que en cuanto al uso de las conversaciones sin consentimiento, debería de visualizarse de forma concreta cuáles son las configuraciones de privacidad que tienen cada uno de los usuarios que actualmente se encuentran demandando a OpenAI, ¿verdad? Porque las políticas de protección y uso o de privacidad y uso también pues están, como antes hemos mencionado, están debidamente delimitadas por la herramienta. Ahora bien, podemos concluir entonces que la IA generativa constituye una transformación en la gestión de la información, ¿verdad? Como antes hemos mencionado, últimamente utilizamos ChatGPT o cualquier herramienta de IA generativa para pues diversas cuestiones en la vida diaria, ¿no? Y pues esto transforma de alguna forma la manera en la cual nosotros interactuamos ahora con el mundo, ¿no? También que el mayor riesgo es el factor humano, pues porque nosotros somos los encargados precisamente de proporcionar esa información a estas herramientas y de también no proporcionarlas. Entonces, podemos mencionar también que existen vulneraciones potenciales al Reglamento General de Protección de Datos, y esto es porque precisamente, por lo menos en Europa, sí se pueden seguir estándares de alguna forma que sean cohesivos, ¿verdad? Con la realidad que ellos se encuentran viviendo. Sin embargo, en Latinoamérica nosotros tenemos diferentes tipos de vulneraciones, ¿verdad? Diferentes tipos de riesgos, tenemos riesgos corporativos, riesgos personales y demás. Entonces, pueden existir ciertas vulneraciones, ¿verdad? También que el Shadow AI incrementa los riesgos corporativos, como antes hemos mencionado, pues este uso no autorizado influye mucho en todas estas vulneraciones de privacidad, ¿verdad? De cada una de las empresas, y también que no existe una regulación actual, y si bien existe un estándar internacional como el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, como mencionaba anteriormente, en Latinoamérica nosotros intentamos ponernos casi, casi que a la par, ¿verdad? A la hora de, pues, crear, ¿verdad? Nuestro propio marco regulatorio respecto de la protección de los datos personales y empresariales también. Pero, sin embargo, también es necesario que haya una regulación que sea cohesiva, cohesiva no solo en aspectos de privacidad, sino también en aspectos de penales, ¿no? Entonces, como recomendaciones finales, ¿no? Podemos decir de que se necesitan cuestiones organizacionales debidamente delimitadas. Por ejemplo, que cada empresa eh, construya políticas internas para el uso de IA para evitar precisamente el shadow, ¿verdad? O la IA sombra que mencionamos anteriormente. También que cada uno de los trabajadores o cada uno de los colaboradores, ¿no? De estas empresas tengan una capacitación continua respecto de estas herramientas de IA generativa, y también que se restrinja en los entornos laborales las cuentas personales y más bien que se utilicen cuentas empresariales pues para tener un mejor control respecto de la información que se proporciona a través de ellas. También
hay recomendaciones técnicas como realizar auditorías de seguridad y también que nosotros implementemos una forma de hacer anónimo, pues, ese, esa interacción de los datos que nosotros proporcionamos y también hay recomendaciones jurídicas. Por ejemplo, hay que realizar evaluaciones de impacto cuando nosotros como empresa pues intentemos implementar estas herramientas de IA generativa, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos que nosotros podemos enfrentar respecto del uso de las mismas y del mal uso también, ¿verdad? También que se siga, ¿verdad?, con el cumplimiento internacional estándar del Reglamento General de Protección de Datos y también que se realicen en cada uno de los países, ¿verdad?, una regulación específica sobre IA generativa. Sin embargo, esto tendría que ser cohesivo no solamente con ChatGPT, sino con Gemini, con Grammarly, con Copilot, con diferentes herramientas, ¿verdad?, que se encargan pues de recolectar estos datos tanto personales como empresariales. Hasta aquí me quedaría el día de hoy y espero que este tema haya sido enriquecedor para todos, tanto como lo fue para mí y pues hasta aquí me quedaría. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por la presentación del tema. Nos estuviste acompañando ya en 3 sesiones desarrollando este tema. Con esto estaríamos cerrando. Son las conclusiones del mismo. Y bueno, para resumir, pues si vamos a utilizar ese tipo de software, así como cualquier otro, pues lo más conveniente es pagar por el servicio, pagar por la licencia, poderlo formalizar, porque eso evidentemente nos da derecho a otras opciones. Una de esas, pues, es a exigir un servicio de calidad dentro de lo que hemos acordado, cosa que no nos dan las licencias gratuitas. O en términos generales, todo aquello que es gratis, pues es difícil que podamos exigir algo por lo cual no estamos dando una retribución. Entonces las empresas lo que hacen es que todas estas versiones gratuitas, pues de alguna manera se cobran con nuestros datos, con nuestra información. Entonces, si somos celosos de nuestra información personal, pues lo más conveniente es no usar paquetería gratuita en términos generales, independientemente, o más aún cuando se trata de inteligencia artificial, que pues procesa esta información y en términos generales, pues aprende de nosotros, aprende de nuestros hábitos. También ya mencionabas en el entorno empresarial que es muy prioritario la capacitación hacia el personal porque pues es el eslabón más débil que puede estar utilizando servicios de inteligencia artificial e incluso estos gratuitos y eso es una fuga de información. La empresa puede estar perdiendo información a través de estas instalaciones no autorizadas, uso no autorizado de inteligencia artificial por medio de los empleados y pues eso los puede poner en desventaja en cualquier situación de, ¿cómo se le llama esto? Espionaje industrial. Y más aún si no tiene las patentes o si no tiene la información clasificada de manera adecuada, como podría ser confidencial o algún secreto industrial, pues por ahí podría tener una fuga de información y repercutirle tanto en prestigio como económicamente, que es principalmente lo que les interesa a las organizaciones. Pues muchas gracias por el tema, abogada, por la presentación. No sé si guste agregar algo más antes de concluir. No, nada que agregar. Perfecto. Pues muchas gracias por la exposición. Con esto cerramos con esta serie de presentaciones y pues nuevamente agradecerle la participación y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos.